Está casado con Cheryl y tiene 3 hijos, si no me equivoco, 2 varones y una mujer, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Bueno, muy bien. Pero bueno, lo hemos llamado porque no encontrábamos a nadie más, la verdad. No, mentira, Gustavo. Es una broma. Es un hermano con el cual hemos compartido algunos talleres y la verdad fueron muy, muy lindos y de mucho ánimo. Además, sabemos de su buen testimonio y de su trabajo acompañando a familias en su ministerio y acompañando a matrimonios. Así que hoy va a hablarnos sobre la santidad, algo un poco más aplicado que lo de los otros días, y pensando en cómo podemos también observar la santidad, observar ese tema en nuestras relaciones. Así que bueno, Gustavo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Cierro el micrófono y queda todo a tu disposición. Gracias, Jairo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder venir y compartir con ustedes un poco de la palabra. El tema es fascinante. Para mí me parece. Estuve leyendo desde que Jairo me invitó y me dijo de lo que iba a hablar. Y me gusta porque nuestra relación con Dios, inclusive nuestro destino, la vida eterna, depende de la santidad. Acuérdense que en Hebreos dice que sin la santidad es imposible llegar a Dios. Entonces necesitamos tener un concepto claro de lo que es entonces la santidad. Voy a estar hablando en cuanto a la familia un poquito, pero en cuanto a la relación de la pareja y del noviazgo también. Quiero hacerles pensar en puntos de vista bíblicos de manera que puedan aplicar estos principios a otras situaciones para que sea también de más provecho mientras que más estudian, meditan y discuten en su casa sobre esto que estamos estudiando hoy. Entonces, yo les recomiendo a mis hermanos por acá, cada vez que hablo, como tenemos la ventaja entonces de estar en nuestras casas, de estar tranquilos, si podemos tener papel y lápiz, ojalá se acostumbren también ustedes en cualquier estudio, cualquier servicio de adoración. Es importante no solamente los versículos que se van diciendo, sino frases, palabras, cosas que les interese para que puedan después discutirlo en sus casas. ¿Cuántos de los que están aquí viendo ahorita están casados, tienen hijos? O por lo menos casados, ok, hay varios por ahí. Okay. Entonces, una de las cosas que he visto muy relevante, sobre todo en estos tiempos de COVID y de quedarse en la casa, ¿verdad? Es, por supuesto, el papel tan importante del papá, de la mamá, en cuanto al discipulado de sus hijos y la educación espiritual. Entonces, estos temas, cuando se hablan, pueden ser motivos de aprendizaje y de discusión después, cuando se cierran las salas, cuando estamos en la casa, para hablar con nuestros hijos también y nuestras esposas, nuestros esposos, lo que cualquiera sea la situación. Vamos a hablar de la santidad. Vamos a hablar entonces primero de la santidad. Vamos a empezar leyendo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 3 al versículo 7. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Entonces dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Aquí lo que viene a pasar es que nos empieza a describir. Entonces, por eso es que quería empezar con este pasaje, porque muchas veces el concepto de santidad es muy ambiguo, es muy lejos. Y no le ponemos la práctica o la definición que necesita para verlo claramente. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cómo es eso?
que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Entonces, en este caso, Pablo está hablando aquí de lo que tenemos que hacer, para entonces ser santos, perseguir entonces también la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Aquí Pedro hace un contraste, porque entonces lo que hizo Pablo allá fue hacer un contraste entre lo inmoral y lo puro, entre la inmoralidad y la pureza. Pedro hace un contraste entre los malos deseos que teníamos antes y la manera en que necesitamos entonces vivir ahorita. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, Apocalipsis 22, versículo 11, Juan dice aquí: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Entonces Juan hace un contraste entre los que hacen el mal, los viles, ¿verdad? Y los que buscamos entonces la santidad. La santidad que estamos hablando entonces tiene un componente moral. ¿Okay? Yo creo que es importante que empecemos a ponerle nombre y apellido a las cosas. Y en este caso, la santidad, una vida santa, es vivir en conformidad a los preceptos morales bíblicos, ¿okay? En contraste a la vida pecaminosa del mundo. Tiene que haber una diferencia de práctica, de vida, con lo que el cristiano hace y con lo que el mundo hace. Una vida santa es vivir en conformidad a los preceptos morales bíblicos, en contraste a la vida pecaminosa del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 7, entonces también nos presenta un concepto bien interesante. Capítulo 7, segunda de Corintios, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La santidad tiene dos componentes, por decir. ¿Okay? Tiene dos ángulos distintos. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 1, Pablo habla de estos dos componentes. Él dice, Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Aquí están los dos componentes que les estaba diciendo. Uno es pasivo y el otro es activo. El pasivo es cuando la acción se hace en uno, ¿verdad? Y es que Dios nos santifica, los santificados en Cristo Jesús. Hay un proceso de santificación en el cual nosotros no hacemos nada, porque no podemos. Somos incapaces, no se puede. Eso lo hace Dios. Dios nos aparta, Dios nos invita a participar de su naturaleza. ¿Okay?
Eso es lo que hace Dios. Esa es la parte pasiva. Hay una parte activa, que es la que nosotros tenemos que hacer, dice Pablo aquí en sus palabras, llamados a ser santos. Nosotros tenemos ese llamado a la santidad. Y eso lo vamos a lograr entonces, como estábamos hablando antes. Cuando nosotros nos conformamos a los principios morales que Dios nos estableció entonces en su palabra. ¿Cómo podemos hacer para cultivar entonces esa santidad? ¿Cómo hago yo entonces para ser santo? ¿Qué hago? Bueno, primera de Tesalonicenses 4, Pedro, nos apartamos de las cosas del mundo, pero lo tenemos que ver como un mandamiento y no es una opción. Es otra cosa que es muy importante. ¿Se acuerdan el versículo allá en Primera de Pedro donde dicen que sean santos porque yo soy santo? Dice el Señor. Primera de Pedro 1:16. Sean santos porque yo soy santo. Esa cita aparece en Levíticos varias veces. ¿Okay? Pero una de las principales, donde parece como que Pedro es donde saca la cita, es Levíticos 19:2. Levíticos 19:2. Resulta que desde el capítulo 17 hasta el 26 de Levítico, los eruditos le llaman a eso el código de santidad. Es un pedazo bastante grande de la escritura, Levíticos desde el 17 al 26, pero el centro entonces es este. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y en eso está basado inclusive el libro de Levíticos, en este caso, la santidad de Dios. ¿Por qué buscarlo a Él? ¿Por qué ponerlo como el único Dios? El decálogo también sale de ahí, que vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, nosotros necesitamos buscar la santidad, pero nos podemos encontrar con un problema también. Cuando hacemos de la santidad, la base de la santidad es egocentrista en vez de teocentrista. ¿Okay? Y tiene que ver con que yo quiero ser santo porque yo quiero no fallar, por ejemplo. Yo quiero que mi familia, yo quiero ser un buen ejemplo para mi familia, yo quiero ser un buen ejemplo para la iglesia, yo quiero enseñarles a otros de la santidad. O por el contrario, si es teocentrista, entonces mi intención va a ser alabar a Dios. Y eso implica que yo voy a buscar la santidad, aunque la gente no me esté viendo, aunque esté en privado, en secreto. Y eso cambia mi perspectiva moral. Eso cambia lo que yo voy a hacer o no voy a hacer. Porque yo sé que Dios entonces está en todas partes. Siempre Él me está viendo. Entonces, el propósito va a ser honrarlo a Él, servirlo a Él, alabarlo a Él. Por ejemplo, cuando el propósito de la santidad es egocentrista, entonces, y pecamos, por ejemplo, entonces es mi falta. Fue donde yo caí y ahora ¿qué van a decir los hermanos de mí? O si hago algo bueno, entonces puede ser mi victoria. Oye, mira hasta dónde llegué, miren lo que he hecho, lo que he logrado yo. Cuando es egocentrista y estoy en una relación de noviazgo, por ejemplo, y entonces ponle tú que estos novios tienen relaciones sexuales y nadie sabe, por supuesto. Entonces tratan de esconderlo a ellos. Y resulta que un día de estos a la muchacha no le llega su periodo menstrual. Entonces no le llegó la regla. ¿Qué van a hacer? Cuando viene,
¿verdad? Llegan 3 semanas, pasaron el tiempo que pasó, que se le atrasó, y de repente llama al novio y le dice, epa, fulano, ya vino, ya me bajó. El otro, bueno, menos mal. Oye, tremendo problema que... Pero entonces no buscan ayuda, siguen iguales, más bien hablando entre ellos, quizás hasta le dan gracias a Dios, pero el asunto fue que no los descubrieron. Y entonces es una cuestión del yo. ¿Qué hago yo? ¿Me vieron? ¿No me vieron? ¿Supieron? ¿No supieron? ¿Qué hacemos ahora? Tú y yo. Entonces eso es lo que tiene que ver con el egocentrismo, que soy yo el que estoy buscando la santidad por mis propios medios. Por supuesto, estos dos, en este ejemplo, deberían estar buscando otras medidas para que ella no salga embarazada, ¿verdad? Y por supuesto la medida es no tener relaciones sexuales porque además no tienen permiso, no tienen la bendición de la palabra y moralmente, según la Biblia, no es correcto. Entonces, en vez de estar ocultando y esperando a ver entonces si nos descubren o no, es mejor tomar otras medidas. Le voy a hacer una nota un poquito aparte a los novios. Y si no tienen novios todavía, ahí están tranquilitos, tranquilitas, bueno, también está bien. Pero les voy a ilustrar esto de esta manera. Es muy difícil bajar el grado de avance sexual después que se alcanza a un nivel. ¿Okay? Eso podría ser también una persona casada que tiene relaciones que se puede decir no propias, ¿verdad? Con un amigo, con una amiga. Entonces, el asunto es suponiendo que están dos novios, se van agarrando confianza mientras que va pasando el tiempo y quizás ya la toca donde antes no la tocaba, ¿verdad? Le toca la pierna, le agarra entre la entrepierna, le agarra la espalda de manera que no debe, la sienta en sus piernas y cada vez que va pasando algo de esto, va teniendo como más libertad, se siente como que puede hacer más, porque los dos están más cómodos. ¿Okay? El asunto es que un día de estos, entonces, él le agarra el pecho a ella, por ejemplo, y ella se queda tranquila. O le mete la mano entre la camisa, o ya van pasando otro tipo de cosas más íntimas, por decir. Y vamos a suponer que esta parejita se da cuenta, dice que no, yo no quiero hacer eso, yo no te quiero estar faltando respeto, yo no te quiero estar tocando así. Mi advertencia entonces es que es muy difícil, después de que llega a un nivel de confianza y de estar tocándose, bajar cuando ya se han permitido algunas cosas. Por supuesto, ya después que tienen relaciones sexuales, es muy difícil seguir en un noviazgo y todo, sobre todo después de más tiempo, sin hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es que piensen ustedes, ¿verdad? Más que todo, es que cada vez que se van permitiendo cosas en este tipo de relación de noviazgo, va a ser más complicado retroceder y no hacer nada. Entonces, antes de que vayan a dar un paso de estar tocando lo que no deben, de estarse acercando más de la cuenta, de estar haciendo cosas que no deberían, es mejor que piensen primero y no dar ese paso porque va a ser muy complicado para retroceder después. Es mejor evitar y buscar ayuda entonces cuando sea necesario. Voy a hablar de los 10 mandamientos. Yo no sé si está permitido o no, pero yo no sé si hay una pregunta de algo que hemos dicho ahorita, algún comentario que alguien quiere dar.
que dijera esto o no. Entonces yo lo estoy dejando ahí por si acaso. Si hay alguien que tiene una pregunta y quiere preguntar, estamos dispuestos a hablar y a discutir también. Voy a usar como ejemplo entonces, si nadie va a decir nada, voy a usar como ejemplo los 10 mandamientos. Y esta es una forma en que vamos a interpretar la palabra entonces, que ojalá que le sirva no solamente en cuanto a esta parte de santidad y de santidad en la familia o personal, sino de cómo podemos ver las escrituras también en otros ámbitos, ¿no? Los 10 mandamientos son bastante concretos, bastante secos, por decir, y no explican mucho. Más tarde, en el transcurso del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay ejemplos de consecuencias, hay ejemplos donde se aclara un poquito mejor casi todos los mandamientos. Pero en el decálogo, por decir, en sí, son bien secos y al grano. No hagas esto, no, haz esto, Entonces uno lo que hace es que ve y puede decir, bueno, ¿cómo voy a darle una explicación entonces a esto que me está diciendo este mandamiento? ¿Okay? Entonces, los valores morales, otra vez volviendo a valores morales, de Dios, nos los presentan sus mandamientos. ¿Okay? Entonces, el mandamiento no es solamente para que nosotros hagamos o no hagamos cosas, sino que el mandamiento nos va a decir cómo es Dios y qué quiere Él entonces que nosotros hagamos mientras que nos acercamos a Él. ¿Okay? Entonces, los primeros 4, si los quieren buscar, estamos allá en Éxodo entonces, ¿verdad? En el capítulo 20, estamos en Éxodo 20. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Los 6 restantes con amor al prójimo. ¿Ok? Y acuérdense entonces que Jesús resume toda la ley cuando él dice, bueno, tú vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen la ley y los profetas. Lo que está diciendo Jesús ahí es que hablando de estos mismos 10 mandamientos, no es solamente que si no matarás es más importante que no adulterarás o que no te harás otras imágenes o no tendrás otro Dios, sino es el concepto de que amamos a Dios y amamos a la gente. En eso, así es como están divididos entonces estos 10 mandamientos. Como vemos el contexto entonces relacional, ¿verdad? Nos relacionamos nosotros con Dios y con la gente. Es mejor interpretar los mandamientos como principios centrales. Esto es un concepto importante que ojalá que lo anoten y lo tengan presente para después también, porque esto es como se ve en el Nuevo Testamento. Los principios centrales son la manera como nosotros vamos a interpretar las escrituras y no como ética perimetral. Lo opuesto a los principios centrales es la ética perimetral. Y vamos a explicar un poquito estos conceptos. Ética perimetral o periférica. La idea es que hay gente que trata de poner como líneas, ¿verdad? Como una cerca, una frontera que va a definir dónde están los cristianos. Entonces la línea está bien marcada por un muro. Si tú estás adentro del muro, estás bien, eres santo. Si te sales del muro, entonces estás en pecado, pues. Entonces, este concepto se puede hacer también porque uno acepta el señorío de quien manda. Y bueno, si nos sometemos a Dios. Pero cuando nosotros vemos, por el contrario, el principio central, ¿okay?
Entonces vamos a ver el mandamiento no como un sitio de donde no podemos salir, sino como libertad, la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Somos libres. No hay cercas, no hay fronteras, no hay barandas que nos impide a nosotros ir y venir. Ese es el principio con el que Dios se comunica con nosotros. No solamente con Jesús, con el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. ¿Okay? Por ejemplo, miren esto. Estamos aquí en los 10 mandamientos y vamos a ver el séptimo. No cometerás adulterio. ¿Okay? Bien seco. No cometerás adulterio. Si nosotros interpretamos esto de manera perimetral o periférica, vamos a tratar de poner una frontera. Entonces podríamos decir que el acostarse con otra persona que no es tu esposo es cometer adulterio, pues. ¿Okay? Pero miren estas preguntas. ¿Dónde está la cerca o el límite específicamente? ¿Un romance emocional estaría bien? ¿Besos? ¿Tocarnos, agarrarnos mientras que no nos pasemos? Puede decir aquel, ¿verdad? ¿Está permitido? ¿Es adulterio? Una relación en línea, emocional, pero por la computadora, ¿es lícito? ¿La pornografía es permitido? Entonces, la pregunta clave de ese tipo de interpretación periférica es, ¿hasta dónde puedo llegar sin salirme del límite? Y eso no es lo que está hablando el mandamiento. ¿Hasta dónde puedo llegar sin salirme del límite? ¿Hasta dónde puedo estar yo haciendo cosas de las que mi esposa no me puede acusar de adúltero? Pero entonces estamos en este jueguito de estar haciendo otro tipo de cosas que cuando las vemos con más detalle no son santas y moralmente no son correctas tampoco. En cambio, si nosotros vemos la interpretación con un principio central, vemos los mandamientos, cualquiera que sea, como lo que nos lleva a nuestra relación con Dios y el centro de nuestra vida. Eso es lo importante. Esto, cuando nosotros vemos este mandamiento de una manera como un principio central, entonces yo tengo que estar pensando en qué quiere decir Dios con esto. La pregunta ya no es hasta dónde puedo llegar sin salir del límite, sino cuál es el valor detrás del mandamiento. ¿Cuál es el valor detrás del mandamiento? Como los mandamientos expresan la naturaleza de Dios, el deseo de obedecer no es nada más porque Él manda. Bueno, porque es Dios, entonces yo lo voy a hacer. Sino por la relación que yo tengo con Él y el deseo de vivir y ser como Él. Entonces la obediencia ya es más profunda, es de intimidad. No es solamente de hacer o no hacer. Este mandamiento, no adulterarás, si nosotros vamos ampliando libremente, profundizando lo que es el mandamiento, ya vimos que tiene que ver con relación con personas, ¿verdad? Porque está en los últimos 6, y entonces es en realidad mi relación con mi esposa. ¿Cómo yo voy a tratar a mi esposa en un contexto de relación con Dios? Bueno, el asunto es entonces que yo me puedo hacer estas preguntas, que son mejores preguntas.
¿cómo le puedo ser más fiel a mi esposa? El mandamiento es no adulterarás. Entonces yo voy a pensar, ok, yo no quiero llegar hasta que casi tengo relaciones con esta otra mujer que no es mi esposa, sino por el contrario, amándola a ella, amando a mi esposa, ¿cómo la amo más? ¿Cómo no cometo adulterio? Pero ¿cómo le muestro a ella que ella es la única? ¿Cómo me conduzco yo con otras mujeres para que se den cuenta que mi esposa es la única? Entonces, cuando tenemos ese punto de vista, cambia la perspectiva y no estoy pensando en hasta dónde puedo ver, hasta dónde puedo tocar, hasta dónde puedo hacer, sino que el enfoque es mi esposa y soy libre. Y soy libre. Y le muestro a ella el amor y le muestro a Dios. Me puedo preguntar también cómo ayudo a otras parejas en la iglesia, en la comunidad, por la manera en que yo trato a mi esposa. ¿Cómo puedo amar más a mi esposa sabiendo que eso sería el reflejo del amor de Jesús? No solamente con la iglesia, sino con la gente. Entonces, cuando agarramos un pasaje así como ese, no adulterarás, no cometerás adulterio, dice aquí la nueva versión internacional, no nos podemos quedar enfrascados en hasta dónde puedo. Esa misma dinámica, entonces, la que vemos en el Nuevo Testamento. Lo más seguro es que ustedes han hablado, les han dicho, les han preguntado, bueno, ¿el cristiano puede fumar o no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay unos que fuman y otros que no, ¿verdad? Pero entonces uno dice, no, pero es que eso no está en la Biblia. Y entonces yo puedo, ¿ok? ¿Qué tal apostar? Me voy a ir a jugar lotería, vaya, me voy a jugar X cosas en las maquinitas ahí, a gastar plata, a ver si me gano el millón. La Biblia no me prohíbe. ¿O sí? Entonces, cuando nosotros vemos doctrinas del Nuevo Testamento, ponle tú hasta la ofrenda. La ofrenda, que es algo que hacemos entonces nosotros todo el domingo. ¿Cuánto es lo menos que puedo dar para que sea ofrenda? Entonces, ¿será que tenemos que tener una barda que nos dice de aquí para allá es pecado y yo puedo estar asomado aquí, la barda me llega hasta aquí, pero entonces yo estoy así con la nariz, lo que son narizones es peor, porque entonces les queda la nariz aquí afuera? Ah, bueno, puedo estar exponiéndome al pecado así, o quitamos la barda, somos libres en Cristo y podemos hacer con libertad lo que Dios quiere moralmente que nosotros cumplamos con estos mandamientos. En cuanto a los novios, el novio no tiene ningún derecho a estar agarrando a la novia más de lo que agarraría a otra hermana en la fe. Entonces sabemos que las culturas y este empuje a lo sexual siempre nos invita, ¿verdad? Y es más o menos como si fuera normal. Es lo que se espera, que nosotros tengamos ese tipo de relación con las novias o los novios. Yo hago consejería aquí en mi oficina y muchísimas veces vienen esposas quejándose que el esposo está pasando mucho tiempo allá en el gimnasio y tiene una amiguita con quien hace ejercicios y entonces cuando va ella siempre está ahí y corren juntos y levantan pesas juntos y entonces el tipo cada rato siempre dice, pero eso no es nada, eso es nada más que estamos haciendo ejercicio, eso no tiene nada que ver.
Este, ¿será? ¿Será que no tiene nada que ver? ¿Será que la vecina nada más es casualidad que hablan cuando está medio mal vestida? Allá en Venezuela había un amigo mío que decía que él cuando salía, la vecina salía a barrer ahí la acera al frente de la casa donde vivían. Era como un edificio pequeño, pero una casa grande y habían varios apartamentos. Y una de las vecinas salía y siempre cuando él salía para el trabajo, la vecina estaba ahí barriendo y saludándolo muy sonriente, en bata, así muy como muy sexy y buscándole fiesta al hombre. Entonces, menos mal que él sabía, que se dio cuenta y no se dejó caer en tentaciones de ese tipo. Pero lo que tenemos nosotros que entender es que hay cosas que hacemos que no son tan inocentes como queremos presentar algunas veces y que podemos evitar cuando quitamos entonces esas fronteras. No hay ninguna línea que diga hasta aquí es pecado, hasta aquí no, sino que buscamos el principio central, que es parecernos más a Dios, específicamente con lo que estamos hablando en su santidad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si no se pueden contener, como dijo Pablo, a los novios, entonces, bueno, tienen que buscar ayuda, tienen que tomar medidas. Algunas veces puede ser, como le dijo a su hijo Timoteo allá, huye de la tentación, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Si sabemos que hay relaciones con otras personas que no son nuestra pareja y sabemos, la cosa es que uno sabe también, ¿no? Tenemos ese sentido de que Dios nos dio, sabemos que nos está atrayendo más de la cuenta. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para perseverar en la santidad. Y sin ponerle muchos nombres raros, ni mucho, por decir, misterio, es apartarnos del pecado, de las cosas que moralmente van en contra de la palabra. Y nos va a ir mejor. Entonces, miren, tengo unas preguntas aquí. Primero, tengo unas preguntas y tengo dos situaciones en donde lo que podemos hacer, como van a estar reunidos en grupo ustedes para que discutan, escogen alguna de las dos, quizás dependiendo de la situación de ustedes, ¿no? Si son más jovencitos, tienen novias, novios, están en esa edad, quizás el segundo escenario sería mejor para discutir. Si están casados ya, entonces tal vez pueden ver al otro. Pero el asunto es temas de reflexión, para que vayan pensando también, aparte de lo que les voy a mostrar ahorita. Si sabemos que no podemos tener relaciones sexuales en el noviazgo, ¿qué podemos hacer entonces? Si nosotros pensamos, bueno, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es fornicación. Entonces yo entiendo esto. Si sabemos que no podemos tener relaciones sexuales en el noviazgo, ¿qué podemos hacer? ¿Me quedo sin novio? ¿O tengo siempre a un policía ahí al lado mío? ¿O qué hacemos? Entre paréntesis, quizás le debía haber dicho esto al principio, yo no es que estoy en desacuerdo del noviazgo. A mí me parece que el noviazgo tiene una función muy particular, muy especial, que puede ser útil. Siempre he dicho yo que a mí me hubiera gustado tener una sola novia y casarme con esa, que hubiera sido la única. Pero entonces tenemos algunas veces varios novios, novias. Y eso tampoco es malo ni es perdido, mientras se vive también entonces en santidad.
porque eso nos ayuda a nosotros a relacionarnos de una manera un poquito más cercana con gente del sexo opuesto, pues. Y eso también me entrena a mí de alguna manera cuando yo vengo entonces y conozco a la que va a ser mi esposa. Entonces no estoy en desacuerdo del noviazgo, no es que no pueden tener novio, pero sí hay que vivir en santidad y el noviazgo tiene que ser siempre mantenido en santidad. Entonces, ¿qué podemos hacer si sabemos que no podemos tener relaciones sexuales en el noviazgo? ¿Hasta dónde tenemos derecho de acercarnos físicamente? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestra novia, con nuestro novio, que no haríamos con otro hermanito en la iglesia? Y la otra es contestarte esta pregunta. ¿Soy libre en mi relación con mi novia? Porque si aplicamos ese mismo principio que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De hacer una principios centrales de interpretación de mandamientos, entonces yo puedo pensar en honrar siempre a Dios y respetar a esta novia mía sin estarle haciendo cosas que no haría con otra hermana. Entonces eso yo creo que es importante. Otra cosa para pensar y analizar después, ¿cómo puedo honrar a Dios en mi relación? Sea matrimonial o sea de noviazgo. ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi relación? ¿Qué puedo hacer para perfeccionar mi santidad en mi noviazgo o matrimonio? Entonces, esas son algunas ideas que estaba pensando que podían hablar. Pero entonces, miren, les voy a pedir que le tomen una foto, será esto, no sé cómo hacerlo, Jairo. Pero porque entonces yo me voy ahorita también, ¿no? Ustedes se quedan ahí hablando en su dinámica. Son dos escenarios, ¿ok? Que pueden escoger uno de los dos y después más tarde pueden pensar en los dos. Se los voy a leer aquí rapidito. Okay. Dice, Jaime y Lucía han sido novios por 3 años, tienen la misma edad, 25 años. Los dos han sido cristianos desde que eran muy jóvenes. Lucía está terminando sus estudios de posgrado y Jaime acaba de empezar a trabajar en una empresa muy importante que le ofrece un buen futuro. Tienen planes de casarse, pero por ahora no es posible. Los dos se han mantenido puros sexualmente, aunque con otras antiguas parejas hicieron cosas de las que hoy se avergüenzan. Jaime vive solo en un apartamento alquilado y Lucía lo visita cuando puede. Cada vez se les está haciendo más difícil contenerse sexualmente. Ellos vinieron a ti a pedirte consejos. Considerando lo que estudiamos hoy, ¿qué le dirías? ¿Okay? ¿Lo tienes, Jaime? Jairo. ¿Le tomaron la foto o algo? Yo lo tengo y lo puedo pasar en los grupos. Ok, listo. Aquí viene el otro. Ya va. Ay, ahora cómo hago para cambiar este. Ajá, este es el otro. Pedro, estos son más jovencitos. Pedro y Olga se hicieron novios hace 4 meses. Pedro tiene 17 años y ha tenido novias en el pasado y relaciones sexuales con 2 de ellas. Él asistió a la iglesia por primera vez hace 1 año y se bautizó 2 meses después. Olga es la hija del predicador y creció en el cristianismo. Pedro es su primer novio. Pedro vive con su mamá y 2 hermanitas. Él llega primero a la casa y pasa hasta 2 horas solo antes de que llegue el resto de la familia. Algunas veces Olga lo visita y pasan tiempo solos. Han llegado a quitarse la ropa y se tocan sexualmente sin reservas. Pedro quiere cambiar el rumbo de la relación, pero a la vez quiere seguir su noviazgo con Olga. Considerando lo que estudiamos hoy, ¿qué le dirías a Pedro cuando te pide tu opinión? ¿Okay? Entonces, esperando que eso les ayude a pensar, a discutir. Aquí estoy otra vez. Me salí. Pensando en estos escenarios, vean las posibilidades ya que hay,
cuál sería la ruta mejor a seguir, qué le dirían a estos 4 que están ahí en esa situación. ¿Okay? Entonces, bueno, yo los voy a dejar para que sigan ustedes en su reunión. Muchas gracias, Jairo, otra vez por dejarme compartir con ustedes. Espero que les beneficie y que juntos, todos, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros. Podamos buscar, cultivar, alcanzar esa santidad que queremos y ser más entonces como Jesús. Okay, que Dios los bendiga, que se mantengan fieles. Y si no nos vemos en persona, aquí nos vemos allá en la vida eterna. Un placer. Dios los bendiga, mis hermanos.